Le pregunto si el tema del ejército que tocaba ahora Esteban Gervasi, ¿qué tal ve con la ausencia de Hugo Chávez? Porque hay quienes dicen que el ejército ya está dividido en quienes respaldarían a un gobierno de Chávez, a un gobierno chavista sin Chávez, y quienes estarían de alguna manera buscando algo de respaldo en la oposición para hablar de una Venezuela un poco más democrática. En ese orden de ideas, cuando se habla de un ejército dividido, ¿cuál es la opinión en Venezuela? Mira, la verdad es que la Constitución Nacional tiene previsto todos estos escenarios y la ausencia del presidente, como en este momento está ocurriendo, debería ser suplida por el vicepresidente ejecutivo, en este caso el señor Elías Agua. Y de acuerdo a lo que dice la propia Constitución, él debería encargarse hasta el regreso del presidente o, en todo caso, hasta que hayan las elecciones presidenciales, en este caso el 7 de octubre. Por lo tanto, en la oposición o alternativa democrática no se apoya ni se milita en ninguna otra salida que no sean las previstas en la Constitución, que son las salidas legales, constitucionales, democráticas y legítimas. Ahora, hay una situación de inestabilidad, de inseguridad dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, pero es por los señalamientos recientes que involucran a altos generales de las Fuerzas Armadas Nacionales, presuntamente en vinculaciones con el narcotráfico y con el narcotraficante Willie McLeod. Denuncia hecha por el traficante, pero también denuncia hecha por el ex magistrado, ex de la Corte de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Eladio Aponte Aponte. Y yo creo que la mejor forma de reivindicar a las Fuerzas Armadas Nacionales es con la investigación. Diputado, le pregunto, y me gustaría saber su opinión al respecto. Hay una fuente de opinión en Venezuela que habla de una supuesta reunión de generales chavistas, generales cubanos, Chávez a la cabeza, al lado de Raúl Castro, ideando lo que sería una jefatura del chavismo en ausencia del presidente Chávez. Esos rumores se han producido vía Twitter. Yo creo que lo serio, lo responsable en todo caso, es que nosotros no nos hagamos eco de rumores, sino que en todo caso se puedan investigar si se producen o no esas reuniones, si efectivamente es el cubano y las fuerzas y oficiales de las fuerzas cubanas los que están prácticamente dirigiendo la tropa venezolana o tienen inherencia de algún tipo sobre la oficialidad venezolana. En todo caso, yo insisto, lo importante en este caso es respetar la Constitución y, por supuesto, impulsar que las salidas que en todo caso tengamos, bien sea por un desenlace fatal de la salud del presidente o su reincorporación, sea con el estricto cumplimiento de la Constitución Nacional y vayamos todos los venezolanos el 7 de octubre a dirimir este vacío de poder y esta situación de crisis en la cual nos encontramos a través del voto. ¿Quiénes serían los ungidos por Hugo Chávez para continuar el llamado socialismo del siglo XXI en Venezuela? Para analistas internacionales y politólogos, la sucesión de Chávez en una eventual incapacidad para continuar en la jefatura del Estado estaría en su actual vicepresidente Elías Agua, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y el canciller Nicolás Maduro. La Constitución venezolana también plantea varios escenarios ante una ausencia total de Chávez al frente del Palacio de Miraflores. Soy el primer celador de esta Constitución. El artículo 233 de la Constitución de Venezuela puede dar claves para entender el futuro político del país suramericano si el presidente Hugo Chávez decide incapacitarse y retirarse de las funciones como jefe de Estado debido a su incierto estado de salud o muere por causa del cáncer que padece. En uno de sus apartes, el citado artículo dice: serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República la muerte, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. Para esas faltas absolutas, la Constitución de Venezuela contempla dos escenarios. El primero, cuando se produzca la falta del presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República al presidente de la Asamblea Nacional. Según este aparte, si el presidente Hugo Chávez gana las elecciones el próximo 7 de octubre, pero es declarada su incapacidad física o muere entre esa fecha y el 10 de enero de 2013, día de la posesión en su cargo, el ungido del chavismo sería Diosdado Cabello,
hoy ejerce la presidencia de la Asamblea Nacional. Cabello, en uno u otro caso, completaría el periodo constitucional y convocaría a elecciones. Como militar, Diosdado Cabello es leal a Chávez desde el fallido intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en febrero de 1992. Vicepresidente y asumió temporalmente la jefatura del Estado cuando Chávez abandonó la presidencia tras los hechos del 11 de abril de 2002. Luego Cabello le trasladó el mando al mandatario. Antes de asumir como diputado nacional, Cabello fue derrotado en las urnas por Enrique Capriles, quien hoy encabeza a la Mesa de Unidad Nacional y es de Chávez de cara a los comicios presidenciales del próximo mes de octubre. Este es el segundo escenario. Si la falta absoluta se produce durante los 2 últimos años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo asumirá la presidencia de la República hasta completar el. Según este apartado, si Chávez muere antes de las elecciones del 7 de octubre, Elías Jaua, el actual vicepresidente de Venezuela, sería el ungido del chavismo. Jaua ha ocupado los ministerios de Economía y Agricultura en la era chavista de Venezuela. En su gestión como vicepresidente, ha tenido que asumir la dirección del gobierno en las salidas que Chávez ha hecho a Cuba para continuar con su tratamiento médico. Eladio Aponte, el exmagistrado que reveló cómo la justicia venezolana sería manejada según los deseos de Hugo Chávez, mencionó a Jaua en sus explosivas declaraciones. Todos los fines de semana, principalmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la vicepresidencia ejecutiva del país, donde se reúne el vicepresidente, que es el que maneja la justicia en Venezuela, con la presidenta del Tribunal Supremo, con la fiscal general de la República, con el presidente de la Asamblea Nacional, con la Procuradora General de la República, con la Contralora General de la República, y uno que otras veces va de los jefes de los cuerpos policiales. Sale la directriz que va a hacer la justicia, o sea, salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela. Conforme a la Constitución bolivariana, los nombres de Elías Jaua y Diosdado Cabello aparecen como los sucesores de Hugo Chávez en caso de una falta absoluta. Sin embargo, no hay que descartar en la lista de posibles ungidos al actual canciller Nicolás Maduro. La reciente filtración de correos electrónicos de la firma Stratford Global Intelligence, realizada por Wikileaks, le da fuerza a esa afirmación. Maduro es leal como un perro a Chávez. Es visto más como un candidato tipo Lula. Tiene seguidores, carisma y también es una persona que equilibra. Es el tipo de hombre que podría abrirse a Estados Unidos y mantenerse cerca con el resto. Señor Calixto Ortega, diputado oficialista del partido PSUV, Partido Socialista Unido en Venezuela, le pregunto sobre esos 3 personajes que acabamos de oír en la anterior información, hablando del señor Diosdado Cabello, hablando del vicepresidente Elías Jaua y hablando de Nicolás Maduro. En ese escenario, ¿cuál podría ser el posible sucesor del presidente Hugo Chávez si llegara a faltar? Mire, es válido que ustedes desde el punto de vista periodístico hagan estos análisis, hagan estas especulaciones, pero yo particularmente no voy a prestarme a hacer este juego, ¿no? Yo creo que, con mucho respeto le digo que es válido que ustedes lean la Constitución, analicen la Constitución. Allí la Constitución nuestra es una Constitución que especifica bastante varios de los temas, particularmente ese al cual ustedes se han referido, y yo creo que adentrarme yo en esa discusión para especular sobre eso, pues en este momento no es dada o no está planteada esa circunstancia. Esa que es mi opinión. Diputado, le pregunto si usted visualiza su país, ¿cómo sería sin el chavismo? Si no existe una persona que pueda seguir los pasos de Hugo Chávez y el chavismo pierde representación, ¿cómo sería su país sin estos 10 años, más de 10 años que ha vivido a punta de Chávez? Mire, en primer lugar, quien conozca nuestro país, quien conozca la realidad política de nuestro país, plantearse que Venezuela sin chavismo es un escenario que no se visualiza en los próximos años. Y cuando hablo de años, hablo de 20, 30, 40, 50 años. El chavismo es una fuerza política que tiene una presencia importante en nuestro país desde antes de que el presidente Chávez
llegase a la primera magistratura, porque se conformó todo un movimiento que justamente llevó a ese triunfo electoral. Y yo creo que del presidente Chávez, después del presidente Chávez, otros presidentes también de la misma corriente, y le hago un poco el juego a la pregunta, ¿no? En la eventualidad de que dentro de 20, 30, 40 años viniera un presidente de esta corriente bolivariana, pues el chavismo como tal, la presencia o la doctrina que popularmente se denomina chavismo, pero que en el fondo es la doctrina bolivariana, prevalecerá acá por mucho tiempo. Ya este es un esquema político que hay en nuestro país, que regresó a nuestro país y que definitivamente estoy seguro, y así lo visualizan muchos analistas, tanto nacionales como internacionales, tendrá una permanencia larga en el tiempo. Hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos de la claridad que están pidiendo los de la oposición en Venezuela sobre el estado de salud de Hugo Chávez. Con esta información ya nos vemos. Claridad sobre el estado de salud del presidente Hugo Chávez y su pronta recuperación es lo que pide la oposición al régimen bolivariano a un poco más de 5 meses de presidenciales. Los contradictores al mandatario aseguran que prefieren derrotarlo en las urnas y no verlo fallecer a causa del cáncer que padece. En medio de los rumores y las especulaciones por el estado de salud del presidente de Venezuela, Enrique Capriles y la Mesa de Unidad Nacional continúan recorriendo el país suramericano con el objetivo de conformar una nueva mayoría para derrotar en las urnas al régimen chavista el próximo 7 de octubre. No nos interesa que el presidente esté sano y fuerte, derrotado en el proceso electoral. Eso es lo que queremos. Ante las acusaciones del presidente Chávez, No vamos a caer en provocaciones y le digo al pueblo palabras necias, oídos sordos. la oposición afirma que es el gobierno quien causa confusión entre los venezolanos. Todo esto lo está montando usted y su gobierno, porque saben que le quedan meses en el gobierno y hay un factor, lastimosamente, que es su enfermedad, que ha traído por consecuencia en su misma fila por el poder de la sucesión de usted. Con tanto arrepentimiento que tiene que haber no solamente en el presidente, vista pues la situación que está en la actualidad y todo lo mal que han actuado los funcionarios del gobierno, pues lo que deben confirmar es un comando de golpe de pecho, para darse golpes de pecho por todas las cosas malas que han hecho en el país. La ausencia de Chávez en Venezuela no ha impedido que la campaña electoral del régimen continúe y siga usando los recursos mediáticos para mantener vivo el mensaje del mandatario. Que en Venezuela, a pesar de que estamos en un proceso electoral, no estamos en condiciones de igualdad para enfrentar un proceso electoral. Quienes están en la estrategia de la incertidumbre, de los rumores, de establecer permanentemente esa idea de caos ante los venezolanos es el gobierno. Nosotros, por el camino electoral, pacífico, democrático. La tensión también puede palparse en las encuestas. El más reciente sondeo presentado por la agencia oficial de noticias ABN indica que Chávez tiene el 53% de la opción de voto contra el 34% de Capriles, quien descalificó la encuesta y dijo que continúa trabajando.